¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que un pueblo, que una vez llegó a Egipto, con alegría, con honra y esperanza, llegó a ser esclavo en esa misma región? ¿Por qué el faraón tenía miedo de los hebreos hasta el punto de querer exterminarlos? ¿Podrá el pueblo de Dios sobrevivir a la brutal opresión de Egipto o será destruido para siempre? Para obtener la respuesta a estas preguntas, acompáñame en esta fascinante historia. Desde las arenas ardientes del desierto hasta las majestuosas pirámides que rozan el cielo, Egipto se erige como el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Pero en las sombras de su gloria, un pueblo crece en número y en fuerza. Un pueblo olvidado, un pueblo esclavizado, un pueblo que aún lleva la promesa del Altísimo. Tiempo después de que José hizo traer a Jacob su padre, junto con sus hermanos, y toda su descendencia, a Egipto, tierra que el mismo José gobernaba, para que sobrevivieran. Murió Jacob, y fue sepultado en Canaán. Pero después de la muerte de Jacob, los hermanos de José se atemorizaron, pensando que José tomaría venganza, por el mal que le habían causado en el pasado, mas José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron el mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Años después, el sol de Egipto ardía en su cenit, bañando la tierra con su luz dorada. En la vasta extensión de palacios y templos que conformaban la gran ciudad de Pi-Ramsés, un hombre anciano, de noble porte y sabiduría infinita, se encontró postrado en su lecho. Sus ojos, que en su juventud brillaron con la chispa de los sueños y visiones divinas, ahora estaban velados por la sombra de la despedida. José, el hijo de Jacob, el que había sido vendido por sus hermanos como esclavo, pero, elevado por Dios como gobernador de Egipto, sentía que su hora había llegado. El palacio estaba en silencio. Solo el leve susurro del viento, que agitaba las cortinas de lino, rompía la quietud. A su alrededor, sus hermanos, sobrinos, hijos y nietos se reunían, contemplando al patriarca, que había salvado a Egipto de la hambruna y guiado a su familia hacia la prosperidad. Hermanos, susurró José con voz débil, pero firme. El Dios de nuestros padres no nos ha olvidado. Aunque esta tierra es de abundancia, nuestra morada no es esta. El Altísimo prometió una tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios los visitará y los llevará a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando eso suceda, se llevarán de aquí mis huesos. Efraín y Manasés, sus hijos egipcios, pero hebreos de corazón, se arrodillaron junto a su lecho. Su padre, aunque revestido de gloria en Egipto, jamás dejó de ser un hijo de Israel. Y murió José, a los 110 años, y como la costumbre egipcia, embalsamaron su cuerpo, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero, los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, crecieron y se multiplicaron, al ir pasando las generaciones en la tierra de Gosén, prosperando bajo la sombra de las pirámides y los templos de los faraones. Y la tierra se llenó de ellos. Por más de 400 años se multiplicaron en tierras de Egipto, pero la memoria de José y su gran obra se desvaneció en la arena del tiempo. Pero un día, un nuevo faraón ascendió al trono, un monarca que no conocía la historia de José ni sentía gratitud hacia los hebreos. Este monarca vio cómo los hebreos se hacían más numerosos y poderosos, los miró con temor y vio en ellos una amenaza, y en su corazón nació un plan oscuro y despiadado. El faraón convocó a sus consejeros, y con el ceño fruncido, declaró: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique más. Y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros. Los egipcios tenían fama de orgullosos y racistas.
Y en esos tiempos sentían temor a una posible invasión de los heteos, y si en un momento de invasión, los hebreos, que en ese momento se encontraban en Egipto, se unieran a los heteos, pudiera ser el fin de Egipto. Así nació la primera gran opresión. Con cruel determinación, los egipcios pusieron capataces sobre los hebreos, forzándolos a construir las grandes ciudades de Pitón y Ramesés. Los látigos crujían sobre sus espaldas, el sudor ardía en sus ojos, y el peso de los ladrillos se volvía insoportable. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. El pueblo de Dios no se doblegaba, y su número seguía aumentando, como el grano en la cosecha. Esto enfureció aún más al faraón. Su corazón se endureció como la piedra, y ordenó que la esclavitud fuera aún más severa. Los hebreos se convirtieron en esclavos de trabajos forzados, sometidos a crueles cargas en los campos y la construcción de monumentos colosales. Egipto se erguía sobre sus espaldas y su sufrimiento llenaba la tierra. Pero el faraón no estaba satisfecho. La multiplicación de los hebreos era un desafío a su autoridad. Entonces llamó a las parteras hebreas, Sifra y Puá, y les ordenó: cuando asistan a las hebreas en sus partos, y vean el sexo, si es hijo, que muera, y si es hija, entonces déjenla vivir. Estas mujeres no eran las únicas parteras, pues el pueblo hebreo era muy grande, pero quizás ellas tenían que darles la orden a las demás parteras de matar a todos los recién nacidos que fueran hombres, y así debilitar al pueblo de Israel. Sin embargo, las parteras hebreas, Sifra y Puá, temieron a Dios, más que al faraón, y desobedecieron su orden, salvando a muchos niños en secreto. Y los hebreos se multiplicaban aún más. Cuando el faraón se enteró, confrontó a las parteras, y les dijo: ¿por qué hicieron esto, que perdonaron la vida de los niños? Ellas respondieron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son robustas y dan a luz antes de que lleguemos. Esto pudiera ser verdad, que las mujeres hebreas fueran más robustas que las egipcias, pero las parteras no explicaron al faraón las verdaderas razones de preservar la vida a los niños. Dios vio el valor de estas mujeres y las bendijo, dándoles familias propias. Esto es porque al parecer, las parteras elegían ese oficio, porque no podían tener hijos propios. Sin embargo, la furia del faraón no tenía límites. Finalmente, ordenó a todo su pueblo: arrojen al Nilo a todo varón que nazca entre los hebreos, pero dejad vivir a las niñas. Este fue el intento más enérgico de frenar el crecimiento del pueblo hebreo. El terror se apoderó de las madres hebreas. Sus corazones latían con angustia cada vez que nacía un varón. Por las calles de Gosén, los soldados egipcios arrancaban a los bebés de los brazos de sus madres y los lanzaban a las aguas del Nilo. El río, que era fuente de vida, se convirtió en una causa de muerte y desesperación. Pero en medio de la oscuridad, Dios estaba preparando el nacimiento de un libertador. Aún no había llegado su hora, pero el grito de su pueblo oprimido ascendía hasta el cielo. En medio de esta masacre, en una aldea humilde de la tierra de Gosén, una mujer de la tribu de Leví, llamada Jocabed, sintió los primeros dolores del parto. Su esposo, Amram, apretó los puños y miró al cielo con angustia. Si el niño que venía al mundo era un varón, el peligro sería inmenso. Jocabed dio a luz, era un varón. Hermoso, fuerte, con una presencia que hacía estremecer el alma. Con una determinación férrea, Jocabed y Amram decidieron esconder a su hijo. Durante 3 meses, mantuvieron al niño en secreto, sofocando su llanto, acunándolo con ternura, orando en silencio cada noche, para que los guardias egipcios no descubrieran su existencia. Pero, cuando ya no pudo ocultarlo más, una noche, bajo la tenue luz de las antorchas, Jocabed tejió un cesto, con juncos del Nilo, impermeabilizándolo con betún y brea. Sus manos temblaban mientras trabajaba. Cuando el alba
tocó las aguas del gran río, Jocabed, con el corazón desgarrado, colocó al niño en el cesto, y lo empujó al río, encomendando su destino a Dios. A su lado, su hija mayor, Miriam, observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero con una fuerza interior que superaba su corta edad. Cada latido de sus corazones era una súplica al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pequeño viajero de las aguas flotó silenciosamente entre los juncos, su destino era guiado por la mano invisible del Altísimo. En ese momento, la hija del faraón se acercó al río. Vestida con finas túnicas de lino, descendía con sus doncellas para bañarse en las aguas sagradas del Nilo. Pero de pronto, su mirada se posó en un objeto extraño, atrapado entre los juncos. ¿Qué es aquello?, preguntó con curiosidad. Una de sus siervas corrió a recogerlo y lo llevó ante su señora. La princesa destapó el cesto y sus ojos se encontraron con los del niño. El pequeño, ajeno a su destino, abrió sus labios y dejó escapar un llanto. Fue un sonido que traspasó el corazón de la princesa, como una flecha de compasión. Este debe ser un niño de los hebreos. Pero, en lugar de entregarlo a la muerte, una chispa de ternura brotó en su alma. Sosteniendo al niño en sus brazos, tomó una decisión que desafiaría el edicto de su propio padre. Lo crearé como mío. En ese momento, la hermana del bebé, que lo vigilaba desde la distancia, se acercó con valentía y dijo: Señora, si queréis, puedo buscar a una nodriza entre las hebreas para que lo amamante. La princesa aceptó la propuesta. Miriam corrió de vuelta a casa, con el corazón latiendo, como un tambor. Dios había respondido. Jocabed apenas podía creer lo que escuchaba, cuando Miriam llegó corriendo con la noticia. Su hijo no solo viviría, sino que sería criado en el palacio del faraón. Cuando la princesa vio a Jocabed, sin saber que era la madre del niño, le dijo: Lleva al niño y críalo para mí. Yo te pagaré por ello. Con lágrimas de gratitud, Jocabed recibió a su hijo de vuelta en sus brazos. Dios no solo lo había salvado, sino que había hecho que los propios egipcios pagaran por su crianza. El niño creció con el amor de su madre, aprendiendo las historias de su pueblo, mientras que su destino lo esperaba en los pasillos dorados del palacio. Cuando el niño fue mayor, Jocabed lo llevó de vuelta a la princesa, quien lo adoptó como su hijo y le dio un nombre. Lo llamaré Moisés, porque de las aguas lo saqué. Así, el futuro libertador de Israel creció como príncipe en la corte del enemigo de su pueblo. Moisés creció como un hombre fuerte y sabio, instruido en toda la ciencia y entre los lujos del palacio de Egipto, rodeados de oro, mármol y vestimentas de lino fino. Sin embargo, su corazón siempre estuvo inquieto al ver la opresión de su pueblo, los hebreos. Un día, mientras caminaba por las calles polvorientas de Egipto, Moisés vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Moisés se identificó con el sufrimiento de su pueblo. Así que la ira ardió en su pecho, como el sol del desierto. En un impulso, Moisés atacó al egipcio y con sus propias manos lo mató y lo enterró en la arena. Pero al día siguiente, al intentar intervenir en una pelea entre dos hebreos, uno de ellos le dijo: ¿Acaso piensas matarme, como al egipcio? Moisés sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su crimen era conocido. Las noticias llegaron rápidamente a los oídos del faraón, quien, furioso, ordenó la ejecución de Moisés. El joven príncipe, que una vez tuvo poder y gloria, corrió sin mirar atrás, abandonando las murallas de la gran ciudad. Cruzó campos, cañaverales y finalmente se adentró en el desierto, donde el sol abrasador le quemaba la piel y la sed le nublaba la mente. El calor era insoportable, la arena quemaba sus pies y su garganta se secaba con cada aliento. La noche cayó, y con ella un frío glacial. Solo, sin rumbo,
Moisés caminó durante días, hasta que finalmente, agotado, cayó de rodillas junto a un pozo, en la tierra de Madián. En Madián, Moisés encontró refugio con Jetro, un sacerdote del desierto. Allí conoció a Séfora, su futura esposa. Con el tiempo, dejó atrás su pasado como príncipe y se convirtió en pastor de ovejas, sin saber que Dios lo llamaría para una misión que cambiaría la historia de su pueblo. Moisés, ahora en el desierto, cree que su vida de príncipe ha quedado atrás. Pero en las vastas soledades de Madián, entre ovejas y arenas ardientes, una zarza arderá sin consumirse, y con ella, una voz resonará desde el cielo. Y da inicio la historia de uno de los más grandes libertadores de la historia. Si te gustó esta historia y te gustaría que continúe, regálame un like, deja tu comentario y suscríbete al canal. Te espero en nuestra próxima historia. Dios te bendiga y hasta pronto.